Mamá, esto es asunto de familia. Sal de aquí ahora. Mi propia hija me echó de la reunión del testamento de mi marido como si yo fuera una desconocida. Ahí estaba yo, Celia Ortiz, 70 años, viuda desde hace una semana, parada en la puerta del despacho del abogado mientras Martina ocupaba mi lugar en la mesa principal. 45 años criándola, sacrificando cada dólar que ganaba en la fábrica para darle lo mejor, y así me pagaba. El abogado Pablo Tierra no sabía dónde meterse. Sus ojos saltaban entre Martina y yo como si estuviera viendo un accidente de tráfico. El aire del despacho se había vuelto denso, cargado de una tensión que cortaba la respiración. Las paredes forradas de libros parecían cerrarse sobre mí mientras mi hija tamborilelaba sus uñas perfectas sobre los documentos que contenían el futuro de todo lo que Luis y yo construimos con nuestras propias manos. Una semana atrás, Martina lloraba en mi hombro durante el funeral. Me abrazaba fuerte y me decía que siempre estaríamos juntas, que yo era lo único que le quedaba en el mundo. Ahora me miraba con una frialdad que me helaba la sangre. Sus labios pintados de rojo formaban una línea recta, inflexible, mientras esperaba que yo obedeciera su orden como una empleada despedida. El reloj de pared marcaba las 4:30 de la tarde. Afuera, la ciudad seguía su curso normal, pero dentro de ese despacho mi mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. Me quedé ahí parada, con mi bolso negro apretado contra el pecho, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. Luis acababa de morir y ya su propia hija me trataba como un obstáculo que había que quitar del camino. Martina suspiró con impaciencia y se acomodó en la silla de cuero como si fuera la dueña de todo. Llevaba el vestido negro que le compré para la graduación, el mismo por el que trabajé 3 meses de horas extras ganando apenas $200 al mes. Ahora lo usaba para humillarme frente a extraños, para hacerme sentir como si no tuviera derecho a estar ahí. Pablo Tierra carraspeó y abrió una carpeta llena de papeles. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba los documentos correctos. Yo sabía que él también se sentía incómodo con la situación, pero no dijo nada. Los abogados siempre eligen el dinero antes que la dignidad, y Martina acababa de dejar claro quién iba a pagar sus honorarios. La habitación olía a cuero viejo y desinfectante. Las cortinas de terciopelo verde bloqueaban la luz del atardecer, creando un ambiente sombrío que parecía perfecto para lo que estaba pasando. Martina cruzó las piernas y me miró con esa expresión que conocía tan bien, la misma que ponía de niña cuando quería algo y no le importaba lastimar a nadie para conseguirlo. Me di cuenta de que estaba temblando. No de frío, sino de una mezcla de dolor y rabia que me subía desde el estómago hasta la garganta. Esta era la misma niña que cargué en brazos cuando tenía fiebre, la misma que consolé cuando lloraba por las noches, la misma por la que dejé de comer para que ella tuviera comida en su plato. El silencio se alargó como una cuerda a punto de romperse. Martina miraba sus uñas mientras esperaba que yo me fuera, como si mi presencia la molestara físicamente. Pablo Tierra tosió otra vez y murmuró algo sobre procedimientos legales, pero su voz sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. Yo seguía ahí parada, aferrándome a mi bolso como si fuera lo único que me mantenía en pie. Dentro llevaba la fotografía de Luis y yo el día de nuestra boda, cuando éramos jóvenes y creíamos que el amor podía conquistar todo. También llevaba las llaves de la casa que construimos juntos, dólar a dólar, ladrillo a ladrillo. Martina se aclaró la garganta y me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado al despacho. En su mirada no había ni una pizca del cariño que solía tener para mí. Solo había impaciencia y algo que parecía desprecio. Como si después de todos estos años, después de todo lo que había hecho por ella, yo fuera simplemente algo que había que apartar. La luz que se filtraba por las cortinas creaba sombras largas en el suelo de madera. Pablo Tierra seguía revolviendo papeles, haciendo ruido innecesario para llenar el silencio incómodo. Yo podía escuchar mi propia respiración, agitada y entrecortada, mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. Martina tamborilearía los dedos sobre la mesa con un ritmo que me recordaba al goteo de un grifo roto. Cada golpe era como una pequeña puñalada que me recordaba mi lugar en esta nueva realidad. Yo ya no era la madre que había sacrificado todo por ella.
ahora era solo un obstáculo entre ella y lo que creía que le pertenecía. El camino de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Mis pies se movían automáticamente por las calles que había caminado durante décadas, pero todo parecía diferente, como si hubiera despertado en un mundo que ya no me pertenecía. Las casas familiares, los árboles que había visto crecer, incluso el aire que respiraba, todo tenía un sabor amargo que no podía quitarme de la boca. Llegué a la casa vacía donde Luis y yo habíamos vivido durante 38 años. Las paredes color crema que pintamos juntos la primavera pasada ahora parecían grises, apagadas. El sofá donde solíamos sentarnos a ver las noticias cada noche estaba cubierto con la manta que tejí durante los largos meses de su enfermedad. Cada puntada había sido una oración, cada hilo una esperanza de que mejorara. Me senté en su sillón favorito, ese de cuero marrón que tanto le gustaba porque podía estirar las piernas. Todavía olía a su colonia barata, esa que compraba en el supermercado porque decía que no tenía sentido gastar $50 en algo que se iba a evaporar. Cerré los ojos y pude verlo ahí, leyendo el periódico con sus anteojos de lectura colgando de la punta de la nariz. Los recuerdos llegaron como una avalancha. Martina a los 5 años, correteando por esta misma sala con sus coletas despeinadas y los zapatos llenos de lodo. Luis la perseguía fingiendo ser un monstruo mientras ella gritaba de la risa y se escondía detrás de mi falda. Yo los regañaba por hacer tanto ruido, pero por dentro me derretía de amor viendo a mi familia completa y feliz. Recordé las noches en que Martina tenía pesadillas y se metía en nuestra cama. Luis la acurrucaba contra su pecho y le cantaba canciones viejas que había aprendido de su abuela. Yo me quedaba despierta escuchándolos, grabando esos momentos en mi memoria porque sabía que algún día serían solo recuerdos. ¿Cuándo había empezado a cambiar todo? Cuando mi niña dulce se había convertido en esta mujer fría que me miraba como si fuera su enemiga. Quizás fue cuando se casó con Diego y se mudó a la ciudad. Empezó a visitarnos menos, siempre con prisa, siempre mirando el reloj como si estar con nosotros fuera una pérdida de tiempo. O tal vez fue cuando Luis empezó a enfermarse. Martina venía de vez en cuando, pero siempre encontraba excusas para irse temprano. Decía que los hospitales la deprimían, que no podía ver a su padre así. Mientras yo me quedaba noches enteras en esa silla incómoda junto a su cama, tomándole la mano y prometiéndole que todo iba a estar bien. Durante esos últimos meses, gasté todos nuestros ahorros en tratamientos que tal vez lo ayudarían. Vendí las joyas que Luis me había regalado en nuestros aniversarios. Vendí el anillo de compromiso de mi madre, ese que me había prometido que algún día sería para Martina. Cada dólar que conseguía iba directo a las cuentas médicas que se acumulaban como una montaña imposible de escalar. Martina lo sabía. Sabía que estábamos gastando todo en tratar de salvarlo. Pero cuando le pedí ayuda, siempre tenía una excusa. Diego había perdido el trabajo, tenían sus propios gastos, la economía estaba difícil. Pero yo la veía llegar con bolsos nuevos, con zapatos que costaban más de lo que yo ganaba en una semana en la fábrica textil donde trabajé durante 25 años. Mis manos todavía conservan las cicatrices de las máquinas. Pequeñas marcas blancas que cuentan la historia de cada turno doble que hice para que Martina pudiera tenerlo mejor. Zapatos nuevos cada temporada, vestidos bonitos para las fiestas del colegio, clases de piano que costaban $100 al mes cuando yo ganaba apenas 800. Recordé la graduación de bachillerato de Martina. Luis y yo nos sentamos en primera fila, con la cámara barata que habíamos comprado especialmente para esa ocasión. Cuando dijeron su nombre y ella cruzó el escenario, Luis me apretó la mano tan fuerte que casi me lastima. Ambos teníamos lágrimas en los ojos porque sabíamos todo lo que había costado llegar hasta ahí. Después vino la universidad. 4 años pagando matrícula, dormitorio, libros, gastos personales. Luis trabajaba de día en la construcción y de noche como vigilante. Yo hacía turnos dobles en la fábrica y los fines de semana limpiaba casas. Llegábamos a casa tan cansados que apenas podíamos hablar, pero valía la pena porque Martina iba a tener la educación que nosotros nunca tuvimos. El día de su graduación universitaria fue uno de los más felices de mi vida. La vi ahí parada con su toga y su birrete,
hermosa e inteligente, y supe que todos los sacrificios habían valido la pena. Luis le regaló el reloj de oro que había sido de su padre, el único objeto de valor que conservaba de su familia. Martina. Lo abrazó y le dijo que éramos los mejores padres del mundo. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿Dónde estaba la Martina que solía llamarme todos los domingos para contarme sobre su semana? La que me pedía consejos sobre todo, desde qué cocinar para la cena hasta cómo manejar los problemas en el trabajo. La que decía que cuando fuera grande quería ser como yo, fuerte y valiente. Ahora que Luis se había ido, esperaba que Martina y yo nos acercáramos más. Pensé que compartiríamos el dolor, que nos ayudaríamos mutuamente a seguir adelante. Pero desde el funeral, algo había cambiado en sus ojos. La manera como miraba la casa, como preguntaba sobre los papeles de Luis, como hacía comentarios sobre lo grande que era el lugar para una sola persona. Durante la semana después del entierro, vino a visitarme todos los días. Al principio pensé que era por cariño, porque quería asegurarse de que yo estuviera bien. Pero ahora me doy cuenta de que estaba revisando, evaluando, calculando. Miraba los muebles como si fuera una tasadora, preguntaba sobre cuentas bancarias. Como si fuera una auditora. La tarde anterior a la reunión con el abogado, Martina se había quedado más tiempo del usual. Preparamos té en la cocina donde ella había desayunado durante tantos años antes de ir al colegio. Hablamos sobre Luis, sobre lo mucho que lo íbamos a extrañar. Por un momento, fue como antes, cuando podíamos hablar de todo, pero entonces empezó a hacer preguntas extrañas. Sobre el testamento, sobre si Luis había hecho cambios recientes, sobre si yo sabía exactamente qué contenía. Le dije que no me preocupaba por esas cosas, que Luis siempre se había encargado de los asuntos legales. Martina asintió, pero había algo en su expresión que no pude descifrar. Ahora, sentada en el sillón de Luis, todo empezaba a tener sentido. Las visitas frecuentes, las preguntas, la manera como había tomado control de la reunión con Pablo Tierra. Martina no había venido a consolarme. Había venido a asegurarse de que todo estuviera en orden para sus planes. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era ella. Mamá, soy yo. La voz de Martina sonaba diferente por teléfono, más suave, casi dulce. Como si la mujer que me había echado del despacho del abogado unas horas antes fuera otra persona completamente diferente. ¿Llegaste bien a casa? Estoy preocupada por ti. Me quedé en silencio por un momento, sosteniendo el auricular con manos temblorosas. Después de 45 años siendo madre, conocía todos los tonos de voz de mi hija. Este era el que usaba cuando era pequeña y había roto algo, cuando trataba de suavizar el problema antes de confesarlo. Estoy bien, Martina. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Mamá, ¿sobre lo que pasó hoy en el despacho? Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Sé que te lastimé. No era mi intención. Es solo que... Bueno, estos asuntos legales son muy complicados y pensé que sería mejor si yo me encargaba de todo. Ahí estaba otra vez. Esa manera sutil de hacerme sentir como si fuera demasiado simple para entender las cosas importantes de la vida. ¿Cómo? Si mis 70 años en este mundo no me hubieran enseñado nada sobre las personas y sus intenciones. ¿Te encargabas de todo?, repetí. Martina, era el testamento de mi esposo. Lo sé, mamá, lo sé. Pero piénsalo. ¿Realmente quieres lidiar con todos esos papeles, con los abogados, con los trámites? Tú deberías estar descansando, recuperándote de la pérdida. Déjame a mí cargar con todo ese peso. Su voz era tan convincente, tan llena de preocupación aparente. Si no hubiera visto la frialdad en sus ojos esa tarde, si no hubiera sentido el desprecio en su manera de mirarme, tal vez habría creído que realmente se preocupaba por mi bienestar. Además, continuó, hay cosas que necesitamos discutir sobre tu futuro.
Esta casa es muy grande para ti sola. Subir y bajar escaleras todos los días no es seguro a tu edad. He estado investigando algunos lugares muy lindos, como hogares de ancianos, pero con más comodidades. Sitios donde puedas estar tranquila sin preocuparte por nada. Hogares de ancianos. La frase quedó flotando en el aire como una amenaza apenas disfrazada. Martina había pasado de echarme de la reunión del testamento a sugerir que me fuera de mi propia casa en el espacio de una conversación telefónica. No necesito un hogar de ancianos, Martina. Esta es mi casa. Mamá, por favor, solo piénsalo. He visitado algunos lugares realmente hermosos. Tienen jardines, actividades para personas de tu edad, enfermeras disponibles las 24 horas. Sería como unas vacaciones permanentes. Vacaciones permanentes. Como si los últimos 40 años de mi vida en esta casa fueran solo tiempo desperdiciado esperando a que alguien más decidiera mi destino. Como si el jardín que planté con mis propias manos, los muebles que Luis y yo elegimos pieza por pieza, las paredes que pintamos cada primavera, fueran solo obstáculos que había que eliminar. Y piensa en lo práctico, siguió hablando, con ese tono que usaba cuando trataba de convencerme de algo desde que era adolescente. Vender la casa te daría un buen dinero para vivir cómodamente. Podrías tener todo lo que necesitas sin preocuparte por pagar hipoteca, mantenimiento, impuestos. Sería perfecto para ti. Vender la casa. Por supuesto. Ahora todo empezaba a tener sentido. Martina no estaba preocupada por mi seguridad o mi comodidad. Estaba preocupada por convertir cada ladrillo de esta casa en dólares que pudiera contar y organizar según sus planes. ¿Y tú qué opinas que debería hacer con ese dinero, Martina? Hubo una pausa. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, calculando su respuesta. Bueno, mamá, Diego y yo hemos estado pensando. Podríamos ayudarte a invertirlo, a manejarlo de manera que te dure más tiempo. Sabes que Diego entiende mucho de finanzas. Podríamos abrir una cuenta conjunta, para que no tengas que preocuparte por pagar cuentas o manejar dinero. Todo estaría organizado y seguro. Una cuenta conjunta. Con acceso para Diego, el mismo hombre que había perdido su trabajo justo cuando más necesitábamos ayuda con los gastos médicos de Luis. El mismo que conducía un auto nuevo mientras nosotros seguíamos pagando el préstamo del viejo. Es una propuesta muy generosa, dije, manteniendo mi voz neutral. Pero no tengo prisa por tomar decisiones grandes. Acabamos de enterrar a tu padre hace una semana. Por supuesto, mamá. No hay prisa. Solo quiero que sepas que estamos aquí para ti, que no estás sola. Su voz se suavizó aún más, adoptando ese tono maternal que usaba cuando quería hacerme sentir como si fuera ella la que cuidaba de mí. ¿Por qué no vienes a cenar mañana? Puedo preparar ese pollo que tanto te gusta, y podemos hablar con calma sobre todas estas opciones. Una cena. En territorio neutral, donde ella podría controlar la conversación, donde Diego estaría presente para añadir presión adicional con sus conocimientos de finanzas y sus argumentos lógicos sobre ¿por qué sería mejor para mí dejar que ellos manejaran todo? Está bien, accedí. Mañana a las 7. Perfecto. Y mamá, por favor no te preocupes por nada. Todo va a salir bien. Confía en mí. Confía en mí. Las mismas palabras que había usado cuando tenía 8 años y había roto el jarrón favorito de mi abuela. Las mismas palabras que había usado cuando tenía 15 y llegó 2 horas tarde de una fiesta. Las mismas palabras que había usado cuando tenía 22 y necesitaba que firmara como aval para su primer préstamo estudiantil. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina mientras la oscuridad se instalaba alrededor de la casa. Las sombras de los árboles del patio se movían contra las ventanas como fantasmas del pasado. Podía ver mi reflejo en el vidrio,
Una mujer de 70 años con el cabello gris recogido en un moño simple, con arrugas que contaban la historia. De décadas de sonrisas y preocupaciones, me levanté y caminé por la casa, tocando los objetos que habían sido testigos de nuestra vida juntos. La mesa del comedor donde celebramos cada cumpleaños de Martina, donde ella hacía sus tareas mientras yo preparaba la cena. Los estantes llenos de fotografías familiares, desde los primeros pasos de Martina hasta su graduación universitaria. En una de las fotos, Martina tenía unos 12 años y estaba parada entre Luis y yo en el jardín. Sonreía con toda la boca, mostrando los dientes que acababa de perder. Luis tenía el brazo alrededor de mi cintura y yo tenía la mano en el hombro de Martina. Éramos una familia real, completa, feliz. ¿Qué había pasado con esa niña? ¿En qué momento el amor se había convertido en cálculo, la gratitud en expectativa, la familia en transacción comercial? Subí a mi dormitorio, ese que había compartido con Luis durante tantos años. Su lado de la cama seguía intacto, con sus pantuflas junto al armario y su reloj en la mesa de noche. Me senté en mi lado y saqué de la gaveta de mi mesa de noche una caja pequeña que Luis me había dado años atrás. Dentro estaban todas las cartas que Martina me había escrito durante sus años de universidad. Cartas llenas de agradecimiento, de amor, de promesas sobre el futuro que íbamos a compartir cuando ella se graduara y consiguiera un buen trabajo. Algún día voy a devolverles todo lo que han hecho por mí, decía en una. Van a ser los abuelos más mimados del mundo, prometía en otra. Leí cada carta esa noche, tratando de encontrar el momento exacto en que todo había cambiado. Pero no estaba ahí. El cambio había sido gradual, sutil, como el agua que erosiona una piedra gota a gota hasta que un día te das cuenta de que ya no queda nada del original. Cuando finalmente me acosté, ya era muy tarde. Pero no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en la cena del día siguiente, en las palabras cuidadosamente elegidas de Martina, en los planes que había hecho sin consultarme. Por primera vez desde la muerte de Luis, sentí algo más fuerte que el dolor. Sentí una determinación fría y clara corriendo por mis venas. Mañana iba a esa cena, pero no como la viuda confundida que Martina esperaba manipular. La casa de Martina estaba en uno de esos barrios nuevos donde todas las casas parecían cortadas con la misma tijera. Jardines perfectos, autos brillantes en las entradas, veredas sin una sola grieta. Luis siempre decía que esos lugares le daban escalofríos porque parecían decorados de una película en lugar de sitios donde vivía gente real. Toqué el timbre exactamente a las 7. Diego abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba una camisa blanca planchada y pantalones que seguramente costaban más de lo que yo gastaba en ropa en 6 meses. Celia, qué alegría verte. Me besó en la mejilla, con esa familiaridad forzada que había adoptado desde que se casó con Martina. Pasa, pasa. Martina está terminando de preparar la cena. La casa olía a pollo asado y a ese ambientador artificial que usaba Martina para que todo siempre oliera a flores de primavera. Los muebles eran modernos, de esos que se ven hermosos pero son incómodos para sentarse. Todo estaba impecablemente limpio y organizado, como si fuera una exhibición en una tienda de muebles. Martina apareció secándose las manos en un delantal que probablemente había comprado especialmente para esta ocasión. Raramente cocinaba. Prefería pedir comida a domicilio o ir a restaurantes caros. Pero esa noche había preparado pollo asado, puré de papas y vegetales al vapor, exactamente como solía hacerlo yo cuando ella era pequeña. Mamá, llegaste justo a tiempo. Me abrazó más fuerte de lo usual, manteniéndome contra su pecho unos segundos más de lo necesario. ¿Cómo te sientes? ¿Dormiste bien anoche? Sus preguntas sonaban ensayadas, como si hubiera practicado frente al espejo la manera exacta de mostrar preocupación maternal. Me senté en el sofá color crema mientras ella y Diego terminaban de poner la mesa con sus platos de porcelana fina. Durante la cena hablamos de cosas superficiales. El clima, las noticias, los cambios en el barrio donde Luis y yo habíamos vivido.
Diego hacía comentarios sobre la economía y las inversiones, deslizando sutilmente información sobre lo volátil que estaba el mercado inmobiliario y lo importante que era tomar decisiones financieras inteligentes. Martina me servía más comida. Cada vez que mi plato se vaciaba un poco, como si estuviera tratando de demostrar qué buena hija era. Me preguntaba si me sentía bien en la casa tan grande, si había tenido problemas para dormir, si necesitaba ayuda con algo. Mamá, he estado pensando mucho sobre nuestra conversación de ayer, dijo mientras recogía los platos. Y creo que realmente deberíamos hablar seriamente sobre tu futuro. Ahí venía la verdadera razón de esta cena casera y toda la actuación. De la hija preocupada, Diego se aclaró la garganta y puso sus manos sobre la mesa, adoptando esa postura que usaba cuando quería parecer profesional y confiable. Celia, Martina me contó sobre la situación, y como trabajo en finanzas, pensé que tal vez podría ayudar a explicar algunas opciones que podrían beneficiarte. Su voz tenía ese tono condescendiente que usaba la gente cuando creía que estaba hablando con alguien que no entendía conceptos complicados. Martina se sentó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. Sus palmas estaban ligeramente húmedas. Lo que siempre pasaba cuando estaba nerviosa. Mamá, queremos ayudarte a tomar la mejor decisión. Sabemos que papá se encargaba de todas estas cosas, y ahora que no está, no queremos que tengas que cargar con esa responsabilidad. ¿Qué responsabilidad?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Bueno, mantener la casa, pagar las cuentas, lidiar con los impuestos, el mantenimiento. Diego sacó una carpeta que había tenido preparada bajo su silla. Hice algunos cálculos basándome en lo que Martina me contó sobre la casa, y los números son preocupantes. Abrió la carpeta y extendió varios papeles frente a mí. Números, gráficos, proyecciones. Todo muy profesional, todo diseñado para abrumarme con información que supuestamente era demasiado compleja para que yo la entendiera. Mira. Señaló una columna de números. Estos son los gastos anuales estimados para mantener una casa de ese tamaño. Servicios, seguro, impuestos, mantenimiento preventivo. Estamos hablando de aproximadamente $3,000 al mes. $3,000. Luis y yo habíamos mantenido esa casa durante décadas gastando menos de la mitad de esa cantidad. Y aquí, movió el dedo hacia otro número, está el valor estimado de mercado de la propiedad. Si la vendieras ahora, podrías obtener alrededor de $250,000. $250,000. Una cantidad que sonaba enorme cuando la decían así, todos juntos. Martina apretó mi mano. Mamá, con esa cantidad podrías vivir cómodamente en un lugar más adecuado para tu edad. Sin preocupaciones, sin responsabilidades que te abrumen. ¿Y dónde exactamente sugieres que viva? Diego y Martina intercambiaron una mirada rápida. Habían practicado esto. Bueno, dijo Martina, estuvimos investigando algunos lugares realmente hermosos. Hay una residencia para adultos mayores a solo 20 minutos de aquí. Tiene jardines preciosos, actividades diarias, servicio médico las 24 horas. Sacó un folleto colorido de la carpeta de Diego. En la portada había fotografías de personas mayores sonriendo mientras jugaban cartas o caminaban por jardines perfectamente cuidados. Villa del Sol, donde cada día es una nueva aventura, decía el eslogan. Fuimos a visitarlo la semana pasada, continuó Martina. Es increíble, mamá. Tienen una sala de lectura, clases de baile, hasta un pequeño teatro donde presentan obras. Te encantaría. Habían ido a visitarlo la semana pasada. Mientras yo lloraba la muerte de mi esposo, mientras todavía tenía tierra del cementerio en mis zapatos negros, ellos ya estaban haciendo planes para deshacerse de mí. ¿Y cuánto cuesta este paraíso?, pregunté. Esa es la mejor parte, dijo Diego con entusiasmo. Con lo que obtendrías por la casa, podrías pagar la entrada y tener suficiente dinero para vivir allí cómodamente durante muchos años. ¿Muchos años? ¿Cuántos exactamente?,
Diego hizo unos cálculos rápidos en una calculadora. Bueno, depende de varios factores, pero conservadoramente, yo diría que entre 8 y 10 años. 8 años. 10 si tenía suerte. Después de eso, supuestamente, ya no sería problema de nadie. Y no te preocupes por manejar el dinero, añadió Martina rápidamente. Diego y yo podemos ayudarte con las inversiones, asegurándonos de que tengas ingresos estables sin que tengas que pensar en nada complicado. Por supuesto. Ellos manejarían mi dinero, tomarían las decisiones importantes, me visitarían cuando fuera conveniente para ellos. Yo estaría bien cuidada en mi pequeña habitación en Villa del Sol, jugando cartas con otros ancianos abandonados por sus familias. Suena como si ya lo tuvieran todo planeado, dije. No, no, protestó Martina. Solo estamos tratando de presentarte opciones. La decisión es completamente tuya, mamá. Pero sus ojos me decían otra cosa. Sus ojos me decían que ya habían tomado la decisión por mí, que solo estaban siguiendo los pasos necesarios para hacer que pareciera como si yo hubiera elegido libremente. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, dijo Diego. Pero no deberías esperar demasiado. El mercado inmobiliario cambia rápidamente, y hay una lista de espera para Villa del Sol. Una lista de espera. Presión de tiempo. Urgencia artificial para forzar una decisión rápida, me levanté de la mesa. Es tarde. Debería irme. Martina. Se puso de pie inmediatamente. Te llevo a casa. No deberías manejar de noche. Puedo manejar perfectamente. Mamá, por favor. Es solo por seguridad. Durante el viaje de regreso, Martina siguió hablando sobre las ventajas de Villa del Sol, sobre lo feliz que sería allí, sobre lo tranquilo que sería para ella saber que yo estaba bien cuidada. Su voz se mezclaba con el sonido del motor y las luces que pasaban por la ventana. Cuando llegamos a mi casa, se bajó del auto para acompañarme hasta la puerta. Mamá, sé que esto es mucho para procesar. Pero quiero que sepas que todo lo que hacemos es porque te amamos y queremos lo mejor. Para ti. Me besó en la mejilla y esperó hasta que entré antes de irse. Una vez adentro, me senté en el sillón de Luis y traté de procesar todo lo que había pasado. La cena perfecta, los números cuidadosamente preparados, el folleto colorido, la presión sutil pero constante, habían orquestado todo para que pareciera que se preocupaban por mí, que querían ayudarme a tomar la mejor decisión para mi futuro. Pero yo había visto la verdad en sus ojos, en la manera como habían practicado cada palabra, cada gesto. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de $250,000. Al día siguiente, decidí caminar hasta el centro para pagar algunas cuentas. Necesitaba salir de la casa, respirar aire fresco y pensar con claridad sobre todo lo que había pasado. El sol de la mañana me calentaba la espalda mientras caminaba por las calles familiares, saludando a los vecinos que había conocido durante décadas. Entré al banco donde Luis y yo habíamos tenido nuestras cuentas durante más de 20 años. La señorita que me atendía siempre era muy amable, pero esa mañana había alguien nuevo en su lugar. Un hombre joven con corbata azul que me miró como si no supiera muy bien qué hacer conmigo. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Necesito revisar el estado de mis cuentas, le dije, pasándole mi identificación. Escribió algo en su computadora y frunció el ceño. Disculpe, pero veo aquí que hay una solicitud pendiente para agregar nombres adicionales a esta cuenta. ¿Está usted al tanto de esto? Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Nombres adicionales? Sí, aquí dice que Martina Ortiz y Diego Rodríguez solicitaron ser agregados como cuentavientes autorizados. La solicitud está fechada hace 3 días. 3 días. Justo después del funeral de Luis. Mientras yo lloraba en casa, creyendo que Martina venía a consolarme, ella ya estaba haciendo los trámites para tener acceso a mi dinero. Yo no autoricé eso, dije,
Tratando de mantener la voz calmada, el empleado se veía confundido. Bueno, la solicitud tiene su firma, señora. Pero como aún no se ha procesado, podemos cancelarla si usted lo desea. Quiero ver esa solicitud. Me mostró el documento en su pantalla. Efectivamente, ahí estaba mi firma. Pero yo recordaba haber firmado algo diferente cuando Martina vino hace unos días. Ella había dicho que era para actualizar mi información. Después de la muerte de Luis, algo rutinario que todos los bancos requerían cuando moría uno de los cuentavientes. Cancele esa solicitud inmediatamente, le dije. Por supuesto, señora. ¿Necesita algo más? Sí. Quiero cambiar todas las contraseñas de mis cuentas y asegurarme de que nadie más tenga acceso a mi información. Mientras el empleado hacía los cambios necesarios, mi mente trabajaba a toda velocidad. Martina había falsificado mi firma o me había engañado para que firmara algo sin saber lo que era. Probablemente esto último, considerando lo convincente que había sonado cuando me explicó sobre actualizar la información, salí del banco con una sensación extraña en el estómago. Ya no se trataba solo de presión para que vendiera la casa. Martina había intentado tener acceso directo a mi dinero sin mi conocimiento. Decidí caminar unas cuadras más para aclarar mi mente cuando vi una figura familiar esperando en la parada del autobús. Era Andrés Godínez, el contador que había trabajado con Luis durante años. Un hombre delgado de unos 60 años, con cabello gris y anteojos que siempre estaban un poco torcidos. Señora Celia, me saludó cuando me acerqué. ¿Cómo está usted? Siento mucho la pérdida de Luis. Gracias, Andrés. ¿Cómo ha estado su familia? Hablamos unos minutos sobre cosas generales. Andrés había sido más que el contador de Luis, había sido su amigo. Lo había ayudado no solo con los impuestos, sino con consejos financieros y decisiones importantes a lo largo de los años. Señora Celia, me dijo de repente, mirando alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie nos escuchara. ¿Podría hablar con usted sobre algo importante? ¿Qué pasa, Andrés? Es sobre Luis y algunos documentos que él me pidió que preparara poco antes de que pasara lo que pasó. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué tipo de documentos? Bueno, es complicado. ¿Podríamos hablar en un lugar más privado? Tal vez en mi oficina, si usted tiene tiempo ahora. La oficina de Andrés estaba a solo 2 cuadras del banco. Era un lugar pequeño y modesto, con estantes llenos de carpetas y una vieja máquina de café que siempre hacía un ruido extraño. Me senté en la silla frente a su escritorio mientras él cerraba la puerta y bajaba las persianas. Señora Celia, lo que voy a decirle puede ser perturbador, pero creo que usted tiene derecho a saberlo. Sacó una carpeta de su archivero y la puso sobre el escritorio entre nosotros. Luis vino a verme hace 2 meses, cuando ya sabía que su condición era grave. Estaba preocupado por algunas cosas que había notado sobre Martina y Diego. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, parece que Luis había descubierto que Martina había estado revisando sus papeles durante sus visitas al hospital. Algunas veces cuando usted no estaba ahí, ella le hacía preguntas sobre la casa, sobre las inversiones, sobre el testamento. Andrés abrió la carpeta y sacó algunos documentos. Luis me pidió que investigara un poco. Y lo que encontré no le va a gustar. Me mostró una serie de papeles impresos. Eran estados de cuenta de tarjetas de crédito a nombre de Diego y Martina. Señora Celia, ellos tienen deudas por más de $70,000. Tarjetas de crédito al máximo, préstamos para el auto, la hipoteca de la casa que compraron el año pasado. $70,000. La cantidad me golpeó como un puño en el estómago. Diego perdió su trabajo hace 6 meses, no hace unas semanas como le dijeron a ustedes. Han estado viviendo de crédito desde entonces, esperando que él consiguiera otro empleo con el mismo salario.
Andrés siguió pasando papeles. Pero eso no es todo. Luis también me pidió que verificara algo sobre el testamento que tenía archivado con el abogado Pablo Tierra. ¿Qué sobre el testamento? Luis sospechaba que Pablo había sido contactado por Martina. Así que él vino aquí y preparamos una versión actualizada del testamento, una que refleja sus verdaderas intenciones después de descubrir la situación. Andrés sacó un documento más grueso del fondo de la carpeta. Este es el testamento real, señora Celia. El último que Luis firmó, hace apenas un mes antes de morir. Está notarizado y es completamente legal. Tomé el documento con manos temblorosas. En la primera página podía ver la fecha, apenas 5 semanas atrás. Empecé a leer y las palabras se volvían más claras con cada línea. Luis me dejaba todo. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, todo estaba a mi nombre. Pero había una cláusula específica sobre Martina. Si ella trataba de impugnar el testamento o de forzarme a vender la casa, perdería completamente su derecho a cualquier herencia futura. Luis sabía lo que estaba pasando, dijo Andrés suavemente. Él me dijo que quería protegerla a usted, asegurarse de que nadie pudiera aprovecharse de su dolor. ¿Pero por qué no me dijo nada? Él esperaba estar equivocado. Sobre Martina. Esperaba que después de su muerte, ella demostrara ser la hija que ustedes criaron, no la mujer ambiciosa en la que se había convertido. Este testamento era su manera de darle una oportunidad de hacer lo correcto. Seguí leyendo. Había más detalles, más protecciones. Luis había pensado en todo. ¿Pablo Tierra sabe sobre este testamento?, pregunté. Andrés negó con la cabeza. Luis quería que fuera una sorpresa. Me pidió que esperara 2 semanas después de su muerte y que luego se lo entregara a usted directamente. Quería ver qué haría Martina durante ese tiempo. ¿Y qué pasa ahora? Ahora usted decide qué hacer con esta información. Puede presentar este testamento y anular completamente todo lo que Pablo leyó el otro día. O puede esperar y ver hasta dónde llega Martina con sus planes. Me quedé en silencio por varios minutos, leyendo y releyendo el documento. Luis había estado protegiendo nuestra vida juntos incluso mientras se moría. Había visto lo que yo no quería ver sobre nuestra hija y había tomado medidas para asegurar mi futuro. Hay una cosa más, dijo Andrés, sacando otro papel. Luis también me pidió que investigara las finanzas de Martina y Diego más profundamente. Lo que encontré fue que ellos ya han estado haciendo planes para vender su casa actual y comprar algo más grande, asumiendo que tendrían acceso a la herencia de Luis. Me mostró anuncios de casas que habían marcado en Internet, cotizaciones de agentes inmobiliarios, incluso una solicitud de préstamo preaprobada basada en herencia familiar esperada. Señora Celia, ellos han estado gastando dinero que no tienen, planificando un futuro basado en dinero que esperaban obtener de la muerte de Luis. La realidad de la situación me golpeó como una ola fría. Martina no había venido a consolarme después del funeral. Había venido a asegurar su inversión. Cada abrazo, cada palabra de consuelo, cada momento de supuesta preocupación maternal había sido una actuación diseñada para mantenerme tranquila mientras ella implementaba sus planes. ¿Qué me recomienda que haga?, le pregunté a Andrés. Eso depende de usted. Pero si fuera mi consejo, yo esperaría un poco más. Déjelos mostrar sus verdaderos colores completamente. Cuando tengan suficiente cuerda, se ahorcarán solos. Salí de la oficina de Andrés con el testamento real escondido en mi bolso. Por primera vez desde la muerte de Luis, sentí algo parecido a la esperanza. No estaba indefensa. No era la viuda confundida que todos creían que era. Luis había cuidado de mí una última vez, y ahora era mi turno de honrar su memoria haciendo lo correcto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama que había compartido con Luis durante tantos años, con el testamento real escondido en la gaveta de mi mesa de noche.
Por primera vez desde su muerte, no me sentía como una víctima indefensa. Tenía poder, tenía opciones, tenía la verdad de mi lado, pero también tenía que ser inteligente sobre cómo usar esta información. A la mañana siguiente, Martina llamó temprano. Mamá, ¿cómo amaneciste? Espero que hayas pensado en lo que hablamos anoche. Su voz tenía esa urgencia apenas disimulada que había notado últimamente. Como si estuviera corriendo contra el tiempo para algo. He estado pensando, sí. ¿Y qué opinas? ¿Te gustaría que programáramos una visita a Villa del Sol esta semana? Tal vez, dije, manteniendo mi voz neutral. Pero primero necesito entender mejor mi situación financiera. Hubo una pausa. ¿Qué quieres decir? Bueno, si voy a tomar una decisión tan importante, necesito saber exactamente con cuánto dinero cuento. Quiero revisar todas las cuentas. Todas las inversiones que tu padre tenía. Mamá, no te preocupes por eso. Diego y yo podemos encargarnos de todos esos detalles complicados. Lo sé, pero quiero entender por mí misma. ¿Podrías ayudarme a reunir todos los papeles? Otra pausa más larga. Por supuesto. ¿Cuándo quieres hacerlo? ¿Qué tal esta tarde? Puedes venir a casa y revisamos todo juntas. Después de colgar, saqué el testamento real y lo estudié cuidadosamente. Luis había sido muy específico sobre las protecciones que había incluido. Si Martina trataba de manipularme o forzarme a vender la casa, perdería todo derecho a herencia futura. Pero tenía que documentar sus intentos de manipulación. Busqué en el armario de Luis hasta encontrar su vieja grabadora, esa que usaba para grabar notas de trabajo. Revisé que funcionara y la escondí entre los libros del estante de la sala. Donde pudiera captar claramente cualquier conversación. También llamé a Andrés. Andrés, es Celia. ¿Podrías hacer algo por mí? Por supuesto, señora. ¿Qué necesita? ¿Podrías averiguar si Martina y Diego han estado consultando con otros abogados recientemente? Algo me dice que no están esperando pacientemente mi decisión. Déjeme hacer algunas llamadas. Tengo contactos en varios bufetes de la ciudad. Pasé el resto de la mañana organizando papeles en la mesa del comedor. Puse documentos reales mezclados con algunos menos importantes, creando la apariencia de que estaba siendo completamente transparente sobre las finanzas familiares. Martina llegó puntual a las 3, acompañada por Diego. Los dos vestían de manera más casual de lo usual, como si quisieran dar la impresión de que esto era solo una reunión familiar informal. Mamá, qué bueno que quieras entender todo esto, dijo Martina, besándome en la mejilla. Es muy inteligente de tu parte. Se sentaron en el sofá mientras yo activé discretamente la grabadora. Bueno, estos son todos los documentos que pude encontrar, dije, señalando la mesa llena de papeles. Pero hay algunas cosas que no entiendo. Diego se acercó a la mesa y empezó a revisar los documentos con expresión profesional. Por ejemplo, continué, aquí en los estados de cuenta del banco veo algunos movimientos extraños de los últimos meses. Martina se tensó ligeramente. ¿Qué tipo de movimientos? Transferencias grandes que no reconozco. Y también veo que alguien trató de agregar nombres a mi cuenta hace unos días. El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared. Mamá, dijo Martina finalmente, esas transferencias fueron para pagar los gastos médicos de papá. Y lo de la cuenta, te expliqué que era solo para actualizar la información después de su muerte. ¿Pero por qué no me dijiste que estabas agregando tu nombre y el de Diego como autorizados? Diego carraspeó. Celia, a veces cuando las personas están pasando por un duelo, es mejor que la familia se encargue de los detalles técnicos. ¿Estás diciendo que no soy capaz de manejar mis propios asuntos? No, no es eso, se apresuró a decir Martina. Es solo que queremos ayudarte, protegerte de tener que lidiar con cosas estresantes.
Me senté en mi silla favorita y las miré directamente. ¿Y si yo decidiera no vender la casa? La pregunta cayó como una bomba en medio de la sala. Martina y Diego intercambiaron una mirada rápida antes de que ella respondiera. Bueno, mamá, por supuesto que es tu decisión. Pero ya hablamos sobre todos los problemas prácticos. ¿Y si decidiera que puedo manejar esos problemas yo sola? Mamá, Diego se inclinó hacia adelante, seamos realistas. Esta casa necesita mantenimiento constante. Los impuestos suben cada año. No tienes la edad para estar subiendo escaleras o cortando el césped. Puedo contratar ayuda. ¿Con qué dinero?, preguntó Martina, y por primera vez esa tarde, su máscara de preocupación filial se resquebrajó un poco. Los gastos médicos de papá consumieron la mayoría de los ahorros. Ahí estaba. La primera grieta en su fachada de hija amorosa. ¿Cómo sabes tú cuántos ahorros tenemos? Martina se dio cuenta de su error inmediatamente. Quiero decir, asumí que... Bueno, sabemos que los tratamientos fueron muy caros. Sí, fueron caros. Pero tal vez tenemos más recursos de los que tú crees. El teléfono sonó en ese momento. Era Andrés. Señora Celia, ¿puede hablar? Sí, pero tengo visitas. ¿Es urgente? Bastante. Encontré información muy interesante. ¿Podría pasar por mi oficina más tarde? Por supuesto. Iré en una hora. Colgué y me volví hacia Martina y Diego, que habían estado escuchando mi lado de la conversación con obvio interés. ¿Quién era?, preguntó Martina. El contador. De tu padre. Quiere hablar conmigo sobre algunos documentos. Vi cómo Diego se ponía pálido. Era apenas perceptible, pero después de tantos años observando las expresiones de las personas, había aprendido a leer las señales sutiles. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó, tratando de sonar casual. No lo sé. Supongo que lo averiguaré cuando vaya a verlo. Me levanté de mi silla. Creo que deberíamos continuar esta conversación otro día. Tengo que irme. Martina también. Se puso de pie. Mamá, ¿quieres que te acompañemos? No es necesario. Puedo manejar sola. Cuando se fueron, apagué la grabadora y escuché parte de la conversación. Había quedado perfectamente registrada la manera como habían tratado de manipularme, sus comentarios sobre mi capacidad mental, y especialmente el comentario revelador de Martina sobre los ahorros. Por primera vez en semanas, sonreí. Luis había estado en lo cierto sobre todo. Y ahora tenía las herramientas para hacer justicia. Cuando llegué a la oficina de Andrés, él ya tenía más documentos esperándome sobre su escritorio. Su expresión era seria, pero había un brillo en sus ojos que me decía que había descubierto algo importante. Señora Celia, encontré exactamente lo que sospechábamos, dijo, cerrando la puerta detrás de mí. Martina y Diego han estado muy ocupados esta semana. Me mostró una serie de papeles impresos. Contactaron 3 bufetes de abogados diferentes, preguntando sobre procesos de incapacidad mental para adultos mayores. Mi sangre se heló. ¿Incapacidad mental? Sí. Estaban investigando cómo obtener tutela legal sobre usted, alegando que el duelo la había dejado incapaz de tomar decisiones financieras racionales. Andrés pasó a la siguiente página. También visitaron a un tasador inmobiliario ayer por la mañana. Ya tienen una evaluación oficial de su casa. ¿Sin mi permiso? Aparentemente le dijeron al tasador que usted los había autorizado como sus representantes legales. Aquí está el reporte, $280,000, no 250 como le dijeron a usted. $30,000 de diferencia. Dinero que pensaban quedarse sin que yo me diera cuenta. ¿Hay más? Oh sí, mucho más. Andrés sonrió amargamente.
También averigüé sobre Villa del Sol. La cuota de entrada es de $150,000, no los 100,000 que le dijeron. Y la mensualidad es de $3,000, no 2,000. Cada revelación era como una puñalada. Habían mentido sobre cada número, cada costo, cada detalle. Pero aquí está lo mejor, dijo Andrés, sacando otro documento. Encontré esto en los registros públicos. Diego solicitó un préstamo de $50,000 la semana pasada, usando como garantía, herencia familiar inminente, punto. ¿Herencia inminente? Le dijo al banco que usted había decidido vender la casa y que él iba a administrar los fondos. El préstamo fue aprobado. Me senté pesadamente en la silla. Ya habían gastado dinero que no tenían, basándose en planes que habían hecho sin consultarme. Señora Celia, hay una cosa más que necesita saber. Hablé con Pablo Tierra esta mañana. ¿El abogado? Sí. Resulta que Martina lo contactó hace una semana, preguntando cuándo se ejecutaría oficialmente el testamento y cuándo podría acceder a los fondos. Andrés me miró directamente a los ojos. Creo que es hora de actuar. Ellos no van a esperar mucho más antes de tomar medidas legales contra usted. Tenía razón. Ya no se trataba de presión familiar o manipulación emocional. Martina y Diego estaban preparando una ofensiva legal para declararme incompetente y tomar control de todo. ¿Qué sugiere que haga? Primero, vamos a presentar el testamento real mañana mismo. Segundo, vamos a documentar todo lo que han hecho hasta ahora. Y tercero, vamos a dejar que se cuelguen solos. Esa noche, Martina llamó más temprano de lo usual. Mamá, ¿cómo te fue con el contador? Bien. Revisamos algunos papeles. ¿Algo importante? Solo cosas rutinarias, mentí. Pero Martina, he estado pensando en lo que hablamos esta tarde. Sí. Creo que tienes razón sobre la casa. Es demasiado para mí. El silencio al otro lado del teléfono fue seguido por una exhalación de alivio apenas audible. Oh mamá, me alegra tanto escuchar eso. Sé que debe ser difícil, pero realmente es lo mejor. ¿Podrías arreglar una cita con un agente inmobiliario para mañana? Por supuesto. De hecho, ya tengo contacto con alguien muy bueno. Puede estar ahí mañana por la tarde. Ya tenía contacto con alguien. Por supuesto que sí. Y Martina, sobre el dinero. Creo que sí necesito ayuda para administrarlo. Mamá, no te preocupes por nada. Diego y yo nos encargamos de todo. Está bien. Confío en ustedes. Las palabras me quemaron la garganta, pero necesitaba que creyeran que había cedido completamente. Después de colgar, llamé a Andrés. Andrés. Necesito que hagas algo por mí mañana temprano. Lo que necesite. Quiero que presentes el testamento real de Luis ante Pablo Tierra a primera hora. Y quiero que le informes que Martina ha estado tratando de manipularme para vender la casa. ¿Está segura de que quiere hacerlo mañana? Una vez que presentemos el testamento, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Luis me protegió hasta el final. Ahora es mi turno de proteger lo que construimos juntos. ¿Y qué va a hacer con Martina? Voy a dejar que venga mañana con su agente inmobiliario. Voy a dejar que piense que ganó. Y entonces voy a mostrarle exactamente quién es Celia Ortiz. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez desde la muerte de Luis, tenía un plan. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control. Mañana, Martina iba a descubrir que había subestimado gravemente a su madre. Iba a aprender que todas sus mentiras, toda su manipulación, todos sus planes secretos habían sido en vano. Mañana, mi hija iba a conocer las consecuencias de su traición, y yo iba a estar ahí para verlo todo. A las 8 de la mañana,
Andrés ya estaba en el despacho de Pablo Tierra con el testamento real de Luis. Yo me quedé en casa, preparando café y arreglando la sala como si realmente estuviera lista para recibir a un agente inmobiliario. Martina. Había dicho que vendrían a las 2 de la tarde, a las 10:30, mi teléfono sonó. Era Pablo Tierra. Señora Celia, necesito hablar con usted urgentemente. ¿Qué pasa, Pablo? Andrés Godínez acaba de presentar un testamento de Luis con fecha posterior al que leímos el otro día. ¿Usted sabía de la existencia de este documento? Sí, lo sé. Señora Celia, esto cambia todo completamente. Según este testamento, usted hereda la totalidad de los bienes. Martina solo recibiría algo si usted decidiera dárselo voluntariamente. ¿Y qué significa eso legalmente? Significa que el testamento que leímos el otro día queda completamente anulado. Este es el válido. También significa que cualquier intento de manipulación o coerción hacia usted resultaría en la pérdida total de derechos hereditarios para Martina. Perfecto. Luis había pensado en todo. Pablo, ¿Martina sabe algo de esto? Todavía no. Andrés me pidió que esperara hasta que usted me diera instrucciones. Esperé hasta después de las 3 de la tarde. Entonces puede informarle. A las 2. En punto, Martina llegó acompañada de Diego y un hombre delgado con traje gris que presentó como Carlos Ríos, el agente inmobiliario. Los tres entraron a mi casa con la confianza de quienes creen que ya ganaron la partida. Mamá, Carlos ha vendido muchas casas en este barrio. Dice que la tuya es perfecta para una familia joven, dijo Martina, sonriendo más ampliamente de lo que la había visto sonreír en meses. Carlos Ríos caminó por la casa tomando fotos y midiendo habitaciones. Hablaba sobre el potencial de la propiedad, sobre las mejoras que los nuevos dueños podrían hacer, como si yo ya no estuviera viviendo ahí. La estructura está sólida, le decía a Diego. Con una inversión de unos $20,000 en renovaciones, fácilmente podrían pedir 300,000. 20,000 más que los 280 que habían calculado. Más dinero del que me habían dicho. ¿Y qué tan rápido podríamos cerrar la venta?, preguntó Martina. Si encontramos el comprador correcto, en menos de un mes, respondió Carlos. Un mes. Tenían prisa por deshacerse de mí. Mientras Carlos terminaba su evaluación, Diego sacó una carpeta de papeles. Celia, trajimos algunos documentos para que los firmes. Solo formalidades para comenzar el proceso. Revisé los papeles. Eran documentos dándole poder legal a Martina para actuar en mi nombre en la venta de la casa. También había papeles para transferir mis cuentas bancarias a administración conjunta. Es mucho papeleo, dije. Sí, pero es mejor hacerlo todo de una vez, dijo Martina. Así no tienes que preocuparte por los detalles. ¿Y si cambio de opinión después? Diego y Martina intercambiaron una mirada. Bueno, una vez que firmes estos documentos, será difícil dar marcha atrás, dijo Diego. Pero no vas a cambiar de opinión, ¿verdad? Ya hablamos de que esta es la mejor decisión. La presión era sutil pero constante. Querían mi firma antes de que tuviera tiempo de pensarlo demasiado. Está bien, dije, tomando la pluma que me ofrecía Diego, firmé cada documento sin leer los detalles. Los observé relajarse visiblemente con cada firma que ponía en el papel. Perfecto, dijo Martina. Cuando terminé. Ahora puedes estar tranquila sabiendo que todo está arreglado. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Era Pablo Tierra. Señora Celia, ¿está usted con Martina ahora? Sí. ¿Podría pasarme con ella? Necesito hablar con ella urgentemente sobre un asunto legal. Le pasé el teléfono a Martina. Es Pablo Tierra, dice que necesita hablar contigo. Martina tomó el teléfono con expresión confiada. Hola Pablo, ¿qué pasa?
Pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente mientras escuchaba. Primero confusión, luego alarma, finalmente pánico total. ¿Qué? ¿Qué testamento? ¿Eso es imposible? ¿Cuándo? ¿Estás seguro de que es válido? Diego se acercó a ella, tratando de escuchar la conversación. Carlos Ríos miraba incómodo, obviamente sintiendo que algo estaba muy mal. ¿Qué significa eso exactamente? Nada. Ni siquiera sí. Pablo, tiene que haber un error. Martina colgó el teléfono con manos temblorosas. Me miró con una expresión que mezclaba shock, rabia y miedo. ¿Tú sabías de esto?, me preguntó. ¿De qué? Del otro testamento. Pablo dice que papá hizo un testamento nuevo un mes antes de morir. Dice que te deja todo a ti y que yo no recibo nada. ¿En serio?, dije, fingiendo sorpresa. ¿Por qué haría tu padre algo así? Porque alguien lo manipuló, gritó Martina. Alguien le llenó la cabeza de mentiras sobre mí. Diego tomó los documentos que yo acababa de firmar. Espera. Si ese testamento es válido, entonces estos papeles no valen nada, dije tranquilamente. Porque según el verdadero testamento de Luis, yo soy la única dueña de todo. Y si ustedes tratan de forzarme a vender o manipularme de cualquier manera, Martina pierde para siempre cualquier derecho a herencia futura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá, dijo Martina con voz quebrada, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que sé todo. Sé sobre las deudas de $70,000. Sé sobre los abogados que contactaron para declararme incompetente. Sé sobre el préstamo que Diego pidió usando mi supuesta herencia como garantía. Martina se puso pálida. Diego dejó caer los papeles. Sé que han estado mintiendo sobre cada número, cada costo, cada detalle de sus planes para mi futuro. Me levanté de mi silla y los miré directamente. Y más importante, sé que mi esposo vio todo esto venir y me protegió una última vez. Carlos Ríos murmuró una excusa sobre otra cita y salió de la casa prácticamente corriendo. Martina empezó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia y desesperación. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Pero era demasiado tarde para hablar. Era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. No, Martina. Ya no hay nada que hablar. Mi voz salió más firme de lo que había sonado en semanas. Diego trataba de recoger los documentos del suelo con manos temblorosas, como si todavía pudiera salvar algo de sus planes arruinados. Mamá, escúchame, Martina se acercó a mí con los ojos rojos de lágrimas. Sé que cometimos errores, pero todo lo que hicimos fue porque nos preocupamos por ti. ¿Se preocuparon por mí?, repetí. Cuando trataron de agregar sus nombres a mi cuenta bancaria sin mi conocimiento. ¿Cuándo contactaron abogados para declararme incompetente? ¿Cuándo ya tenían un tasador evaluando mi casa antes de que yo decidiera venderla? Cada palabra era como una bofetada. Martina retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. ¿Cómo sabes todo eso? Porque tu padre me enseñó a ser más inteligente de lo que ustedes pensaban. Porque Andrés Godínez es un hombre honorable que respetó las últimas voluntades de Luis. Y porque ustedes subestimaron gravemente a una mujer de 70 años. Diego finalmente encontró su voz. Celia, podemos llegar a un acuerdo. Todos somos familia aquí. ¿Familia? Me reí, pero no había humor en el sonido. Una familia no miente. Una familia no roba. Una familia no planea encerrar a su madre en un hogar de ancianos para poder quedarse con su dinero. Saqué la grabadora del estante y la puse sobre la mesa. También tengo grabadas todas las conversaciones donde admitieron que querían controlar mi dinero porque pensaban que yo era demasiado vieja para entender.
Martina se desplomó en el sofá. Mamá, por favor. Estamos desesperados. Las deudas. Diego perdió el trabajo hace meses. Pensaron que porque Luis murió ya no habría nadie que me protegiera. Que podrían manipular a la viuda tonta para que les diera todo. Me acerqué a la ventana y miré el jardín que Luis y yo habíamos plantado juntos. Los rosales que él podaba cada primavera estaban comenzando a brotar de nuevo. ¿Saben qué es lo más triste de todo? Esto no es el dinero. No son las mentiras. Es que perdí a mi esposo y creí que al menos tendría a mi hija para compartir el dolor. Pero resulta que tú ya habías empezado a planear cómo sacar provecho de su muerte antes de que estuviera frío en su tumba. Eso no es cierto, sollozó Martina. ¿No? Entonces explícame por qué el tasador dice que contactaste con él 3 días después del funeral. Martina no tenía respuesta para eso. Diego se puso de pie. Vamos, Martina. Aquí ya no hay nada más que hacer. No, dije. Antes de que se vayan, quiero que sepan exactamente qué va a pasar ahora. Los obligué a sentarse y escuchar mientras les explicaba su nueva realidad. Primero, Pablo Tierra ya está informando a todos los bancos y instituciones financieras sobre su intento de fraude. El préstamo que Diego pidió usando mi herencia como garantía va a ser cancelado inmediatamente. Diego se puso aún más pálido. Segundo, voy a vivir en esta casa hasta el día que muera. Y cuando ese día llegue, todo lo que tengo va a ir a caridad. Ni un centavo para ustedes. Mamá, no puedes hacer eso, protestó Martina. Puedo y lo voy a hacer. Tu padre fue muy específico en el testamento. Si tratan de manipularme o coercionarme de cualquier manera, pierdes todos los derechos hereditarios para siempre. Me senté en el sillón de Luis y las miré con una calma que no había sentido en semanas. Y tercero, no quiero volver a verlos. No quiero llamadas telefónicas, no quiero visitas, no quiero cartas de disculpa. Ustedes hicieron su elección cuando decidieron que mi dolor era una oportunidad de negocio. Martina lloraba en silencio ahora. Diego miraba el suelo como si quisiera que se lo tragara. Pero mamá, susurró Martina, soy tu hija. No, dije. Con voz firme. Mi hija murió el día que me echaste de esa reunión. La mujer que está sentada frente a mí es una extraña que se parece a ella. Se fueron sin decir otra palabra. Vi desde la ventana cómo subían a su auto y se alejaban por la calle. Probablemente para siempre, esa noche, por primera vez desde la muerte de Luis, preparé una cena completa para mí sola. Puse música, abrí una botella de vino que habíamos estado guardando para una ocasión especial, y comí tranquilamente en mi propia mesa. Después de cenar, llamé a Andrés para agradecerle todo lo que había hecho. También llamé a algunos vecinos que no había visto en semanas. Hice planes para el fin de semana, para la próxima semana, para el mes siguiente. Me senté en el jardín con una taza de té, viendo las estrellas que Luis y yo solíamos contemplar juntos en las noches de verano. No me sentía sola. Me sentía libre, había perdido a mi hija, pero había recuperado mi dignidad. Había perdido la familia que creí tener, pero había ganado la certeza de quién era realmente. Celia Ortiz no era una viuda indefensa esperando que otros decidieran su destino. Era una mujer de 70 años que había trabajado toda su vida, que había criado a una familia, que había amado profundamente y que había sido amada a cambio, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar, en mi propia casa, con mi propia vida, tomando mis propias decisiones.